Este espacio se llama Palabreando con Asieva porque reivindica la palabra. Hoy, en los tiempos que corren, el maestro y la maestra no tiene tiempo de palabrear. Ya no conversa y no necesariamente sobre la vida, sino sobre el país, sobre muchas cosas que le atañen porque constantemente está yendo de un lugar a otro. Hoy queremos invitarles a hacer un pare en ese camino para mirar este estallido social, ese 28A del 2021, que imagínense que empezó con una jornada de paro nacional y se extendió por 3 meses. Nosotros hemos sido testigos de múltiples movilizaciones sociales a lo largo de nuestra vida, y si no de nuestra vida, de la historia del país. Por ejemplo, a mí no me correspondió la marcha, el paro nacional del 77, pero en la historia está. O todo aquello que pasó el 9 de abril de 1948, conocido como el Bogotazo. Entonces, todas esas historias que se dan a lo largo de nuestro país, a lo largo y ancho de las regiones urbanas, rurales, van contando la historia de resistencia, la historia de dignidad. Nuestra invitada a palabrear es Karen Maricel Franco Bautista. Ella o está con nosotros desde la ciudad de Bogotá. La ponencia o la conferencia o la charla que ella trae para nosotros tiene que ver con unos hallazgos, unos fragmentos de su trabajo de grado doctoral. Ella para hoy ha titulado lo siguiente: En las calles o en la escuela, apariencias y mistificaciones en la participación de los docentes durante la protesta social 2019-2021. Nuestra compañera es candidata a doctora en educación y licenciada en ciencias sociales. Haré primero un pequeño perfil. Eso, Karen Maricel Franco, bienvenida. Nuestra compañera se encuentra en la ciudad de Bogotá, allá es donde reside. Voy a leer ese perfil académico que es como lo primero, pero a mí me gusta más el otro perfil porque es más chévere, nos acerca más. Entonces es candidata a doctora en educación y licenciada en ciencias sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en sociología de la Universidad Nacional de Colombia, con intereses investigativos sobre los conflictos violentos, la historia reciente, la pedagogía de la memoria y la educación en derechos humanos. Entonces allí ya sabemos que es una compañera preparada, una compañera con unas intenciones también de reivindicar ese estallido social y de darle un lugar también en la historia y en lo académico de nuestro país, que no se quede como un anecdotario simplemente. El otro perfil que me llama mucho la atención y que yo le insistí mucho a Karen que me lo enviara, pues es mujer, hija, hermana, amiga, cómplice, maestra. Me encanta eso, porque siempre estamos diciendo en las salidas de Asieva que el maestro es más que un reproductor de conocimiento, el maestro también es un hacedor del mismo. El maestro es un hacedor de cultura y un lector de contexto. Desde esa idea, me encanta que nuestra compañera nos diga que es maestra y militante en la promoción y defensa de los derechos humanos como la base de la dignidad humana, porque esto es por la dignidad, compañeros y compañeras. Ella nos dice que cree en la importancia del cuidado, el afecto y la memoria en la relación con los otros. Hincha del fútbol, estamos de acuerdo, e investigadora de las prácticas sociales relacionadas con el deporte. Aclaramos que es del Millonarios. Hay que decirlo porque ya no es de la ciudad. Pero, bueno, de todas maneras, bueno, Karen Maricel, muchísimas gracias por estar aquí. Nos conocimos por cosas de la vida, por las universidades, por los encuentros académicos, y yo creo que tenemos como una cercanía bacana por lo que somos, maestras de ciencias sociales, militantes, creemos en la lucha y en la dignidad del ser humano, y en Colombia sí que hay mucho trabajo para hacer sobre eso. Entonces, bienvenida. No sé si quieres decirles algo antes de poner la canción y luego me dices en qué momento la pongo. No, agradecerte a ti por la invitación, a todos los profes que están aquí, las y los profes que están aquí, pues por su tiempo, porque es lo más valioso que tenemos y que casi no tenemos, además, por estar aquí, por acercarse a este palabrear.
Y no decirte que lo que he escuchado frente al sindicato, a lo que hacen, a las propuestas y a las apuestas que están haciendo como sindicato y como maestros, pues me llama mucho la atención. Ya hablaremos de eso, pero me llama mucho la atención. Y no, pues arranquemos, entremos en materia. Listo, entonces tú me dirás la canción. Sí, quisiera a todos presentar, yo creo que la han escuchado, porque igual fue como muy, digamos, muy empleada en el marco de las protestas, pero sí quisiera arrancar con eso como para tener otros recuerdos adicionales a lo que ya llevamos. Listo, entonces voy a quitar micrófono, voy a quitar cámara para no distraerlos y disfruten. Somos miles de miles y dijeron que 1000. Somos gentes de bien y dijeron de mal. Flores que van cegando por querer un país. Un paisito de todos para vivir en paz. Un paisito de todos para vivir en paz. Somos grito de gritos, cacerolas de luz. Un trueno que retumba con la fuerza del mar. Cuando rompe el letargo que acumula en su ser. Cuando dice allá voy y decide empujar. Cuando dice allá voy y decide empujar. Todo eso somos, todo eso y mucho más. Vencedores del miedo, del odio y del dolor. Soñadores de sueños, con derecho a soñar. Armados de la gana que la vida parió. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. Bueno, entonces, bueno, esta era como la idea de iniciar un poco rememorando esta canción que se va a crear con voces y además con sonidos muy, muy cercanos pues a mi región, la región andina, pero que creo nos atraviesan a todos, sobre todo en este tema de las protestas. Y antes de iniciar, quisiera contarles algo. Como lo dijo Sirley, yo soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Distrital, el interinstitucional, y eso es lo que nos permitió acercarnos. Sin embargo, mientras escuchaba la canción, les quería contar algo, y es que el 9 de abril, aquí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, se hizo un evento que fue transmitido por el Ministerio en vivo. Y en este evento le preguntaban a un profe de una experiencia preciosa que tiene en su colegio, le preguntaban sobre este proceso que ha hecho un semillero de formación con sus chicos sobre la memoria del pasado reciente, ¿no? Y entonces en una de las respuestas él decía, hay que hacer memoria en los colegios y hay que reivindicar los derechos a través de la memoria, porque parece que nos condenaron a no tener derecho a soñar. Y entonces eso me caló muy fuerte y yo decía, sí, parece que nos hubieran condenado, pero la protesta social nos muestra otro camino o nos mostró otro camino. Y en ese camino tenemos que seguir construyendo, y creo que ese es uno de los compromisos que como ciudadanos, y aquí no hablo como maestra, sino como ciudadanos, tenemos, ¿no? Como sujetos políticos en el marco de la ciudad. Entonces, bueno, les cuento que esto que les voy a contar hoy, en primicia, varios de los hallazgos que hoy les voy a compartir, pues son los primeros en conocerlos. Están muy fresquitos porque vamos en este proceso de análisis.
Entonces, bueno, en este proceso de análisis, mi tesis doctoral se titula La protesta se mira en la escuela, educación en derechos humanos y movilización social 2019-2021, y busca estudiar y analizar a tres sujetos, el sujeto docente, el sujeto estudiante, el sujeto exalumno, de instituciones muy cercanas a los lugares de protesta social en tres ciudades. Es un estudio comparado, Bogotá, Cali, Medellín. Entonces, lo que les voy a contar hoy parte de todo esto que he venido construyendo a partir pues de lo que he venido estudiando e investigando. Entonces, bueno, pues el título de mi intervención, un poco para llamar la atención frente a lo que vamos a hablar, en las calles o en la escuela, apariencias y mistificaciones en la participación de los docentes durante la protesta social 2019-2021. Entonces, si quieres, avancemos, Sirley. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? Y uno de los objetivos que se persiguen dentro de mi investigación, pues reconocer las formas en las que las protestas sociales que ocurrieron entre 2019 y 2021 en nuestro país, que se conoce como el estallido social, fueron o no parte de la escuela, sobre todo de la escuela, pero también de la universidad. En relación con la importancia, pues, de la educación en derechos humanos, la formación ciudadana y en la apuesta de la educación como la base de la transformación social. Y en ese sentido, pues, la idea es ver los roles que jugaron los docentes, cómo asumieron el llevar o no las aulas a las calles o viceversa. Y en esta línea del concepto de mistificaciones de los maestros por la defensa y promoción de los derechos humanos. Una muestra de la necesidad de la educación en derechos humanos en la formación básica, media y superior. Este concepto de mistificación muy arraigado en la línea de la teoría de Carlos Marx, para hablar de esas apariencias, de eso que parece que es pero no es, y de cómo se construyen como como esas acciones como falsas que tratan de esconder lo que hacen los maestros, ¿no? Gracias, Sirley. Bien, entonces quería empezar un poco por mi línea fuerte, que es el camino de la educación en derechos humanos en Colombia, y quería empezar por esto porque aunque somos maestros, muchas veces militantes y demás, hay cosas que desconocemos y que necesitamos traer a la memoria, que necesitamos decir sí hay que recordar esto y hay que seguir en la pugna y en la lucha por algo que no se está cumpliendo. Entonces, ¿cuál es el camino de la educación en derechos humanos? Que es diferente a hablar de los derechos humanos, pues un poco arranca con la Constitución del 91, que va a hablar de los derechos humanos como esta condición mínima de la dignidad humana. Luego lo vamos a tener representado en la Ley General de Educación del 94, cuando nos hablan de los derechos humanos, de la participación, la democracia y demás, y con la aparición de los manuales de convivencia, que es donde se van, digamos que, a centrar la mención de los derechos en la escuela, referida a los derechos que tienen los estudiantes, que tienen los docentes y en general la comunidad educativa. Luego vamos a ver la entrada de los derechos humanos más puntualmente en los lineamientos curriculares, y esta entrada puntual va a ser hacia los derechos humanos, sobre todo en áreas como las ciencias sociales, que somos un compendio de todo, más la filosofía, otras áreas como la ética, y bueno, digamos que ahí van quedando. Luego va a haber un programa que se va a llevar a cabo desde instancias gubernamentales, que se va a conocer como EduDerechos, que va a tratar de promover como el ejercicio de los derechos humanos. Y luego va a llegar en el 2006 el Código de Infancia y Adolescencia, y luego el sistema que nos va a regular como el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, donde ya va a aparecer algo, y es que nos empiezan a hablar no solo tener en el colegio el nombramiento de los derechos, sino la formación en el ejercicio de los derechos humanos. Digamos que ese es como el trasegar. Si quieres continuamos, Sirley. E incluso yo ahí, digamos que un recorderis, y es que existe en Colombia en 2009, se aprueba el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, y luego se renueva en 2021. Pero ese Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos en muy pocos currículos se aplica, en muy pocos currículos se menciona,
y mucho menos se utiliza en la escuela. Muchos maestros lo desconocen, por ejemplo. Bueno, ¿cómo aterriza la educación en derechos humanos en las aulas? Va a entrar primero al currículo los derechos humanos y la educación en derechos humanos. Una cosa es decir los derechos humanos y otra cosa es decir la educación en derechos humanos. Entonces, ¿cómo entran en tensión con el currículo? Por la necesidad de incorporarlos. Entonces, algunos decían como, creemos una asignatura que se llama Derechos Humanos y ya con eso cubrimos esa necesidad. Otros van a apostar por que su abordaje sea transversal, entonces que no sea una materia puntual, sino que todos lo abordemos en la escuela, pero aquí entran en muchos problemas cuando uno le dice al profe de química, al profe de física, y digamos que los de las ciencias exactas que hablen de esto en sus clases, porque primero no lo quieren porque sus saberes, digamos que están un poco priorizados frente a los saberes y contextos sociales, pero además tampoco tienen las herramientas para hacerlo, lo desconocen, porque hay algo de fondo y es que en la educación superior tampoco tenemos educación en derechos humanos. O de pronto aquí yo empezaría a preguntarles para que ustedes lo generen como en su cabeza, ¿cuántos de ustedes vieron educación en derechos humanos o alguna asignatura relacionada en la universidad con derechos humanos? ¿Sí? O que usted la haya tomado de electiva, digamos que por ese lado. Y bueno, y la otra, pues la inexistencia total de los derechos humanos en el currículo, ¿no? Ni siquiera se mencionan muchas veces. ¿Cómo entra la educación en derechos humanos en la formación ciudadana, en la educación para la paz? Hay una contradicción aquí muy grande. Obviamente, la educación en derechos humanos es la base de la formación ciudadana, porque es la base de cómo le enseño y cómo aprendo a participar y a ser con el otro, a participar en la transformación de la sociedad y demás, pero sobre todo a ser conmigo y con el otro. Y eso, cuando yo lo aprendo, me va a llevar a poder estructurar una educación para la paz y poder convivir sanamente, ¿no? Convivir en paz, construir paces en los territorios. Sin embargo, aquí entra en una contradicción que los maestros lo sabemos muy bien y lo vamos a analizar sobre todo en la protesta también, y es que como yo llego con un discurso de derechos humanos a la escuela y tengo niños aguantando hambre, por ejemplo, que solo van a la escuela por el PAE, ni siquiera por aprender, sino que van solo por el PAE. Y entonces uno dice, ¿cómo yo le echo una carreta de los derechos humanos y de cómo es lindo el mundo y la dignidad y demás, cuando ni siquiera tiene para comer, cuando no tienen para transportarse, bueno, y todas estas dificultades que tienen nuestros estudiantes? Entonces, digamos que esa es otra contradicción que entra en nuestro país con la educación en derechos humanos y su establecimiento en la educación básica y superior, básica, media y superior. Entonces, bueno, un recorderis aquí pequeñito, las protestas sociales en Colombia 2019-2021. Hablamos mucho de lo que vamos a conmemorar este domingo frente a lo que hemos llamado estallido social el 28A. Sin embargo, esto empezó antes, ¿no? Se venía enlazando y venía caminando y venía construyendo desde 2019. Entonces aquí, en 2019, el 4 de octubre de 2019, tenemos la gran convocatoria del Comité Nacional del Paro, que va a decir salgamos, y esa gran convocatoria va a llevar digamos, un fin determinado, yo creo que todos lo recordamos, y era ir en contra del paquetazo económico que tenía en ese momento como propuesta de reforma tributaria Duque, ¿no? Pero además exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz que estaban en vilo, y además la persecución contra líderes sociales y demás garantías no estaban, y la seguridad también de los excombatientes. Entonces, digamos que se arma todo un proceso en esa convocatoria del Comité Nacional del Paro, que era directo contra la reforma tributaria. Sin embargo, ante la potencia del paro, yo creo que en este momento todos lo recordamos, ante la potencia del paro, esto va teniendo unas dimensiones increíbles que hacen que se sumen muchas de las, digamos, como de todas las problemáticas sociales y estructurales que ha tenido nuestro país, y eso va sumando y eso hace que tome potencia el paro. Entonces, en noviembre de 2019 ya hablamos de que el paro era nacional porque en las grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín ya se sentía la movilización y era un paro nacional.
Y entonces aquí empiezan a haber ciertas vulneraciones graves a los derechos humanos, a los ciudadanos, y una, por ejemplo, en Bogotá, en Cali, Medellín, y es que empiezan a darse los toques de queda para que la gente no salga, ¿no? Y no salga en las noches, y la gente no proteste, la gente no vaya a las calles, porque eso es lo que hace el toque de queda. Sin embargo, en nuestra infinita creatividad hacemos algo maravilloso, y es que empezamos a hacer sonar las cacerolas, ¿no? Y entonces no nos van a dejar salir, pero no nos van a callar, y esa va a ser la fuerza de la protesta. Y aquí un hecho trascendental, profundamente doloroso para todos, y va a ser el asesinato de Dylan Cruz aquí en Bogotá. Luego tenemos la entrada de la pandemia. Bueno, esto de octubre, noviembre y demás se va a ir configurando en lo que conocemos como los 21N, los 28A, y etcétera, esas fechas específicas en las que hubo, digamos, jornadas de protesta que marcaron significativamente como el desarrollo de la protesta. Luego vamos a entrar en un año en el que nos llega la pandemia, nos encierra la pandemia, y en ese encierro de la pandemia vamos a estar ante la precarización de la vida, ¿sí? Si antes había un problema estructural enorme, si antes no había para comer, ahora está peor, ¿sí? Y las condiciones se vuelven peor. Y eso hace que en septiembre ya no se aguante más, y cuando las dinámicas ya empiezan como el retorno, así sea esporádico, porque recordemos que cuando abren las ciudades empiezan a haber como restricciones por día, cerraban, volvían a abrir, etcétera, etcétera. Y en septiembre de 2020 vuelven a abrirse las posibilidades y la gente sale a marchar. Y la gente dejó de importarle el COVID, no porque no fuera real, sino porque había una frase, y yo creo que Sirley lo recuerda, la frase de si no me mata el COVID, me va a matar el hambre, ¿no? Y entonces aquí empieza a haber un proceso, y es que las protestas vuelven a tomar fuerza y empieza a haber un uso desmedido de la violencia de una forma impresionante. Y aquí tenemos otro hecho que marca la protesta, el 9 de septiembre, con el asesinato de Javier Ordóñez por policías aquí en Bogotá. Entonces, y eso marcó muchas noches de septiembre en las que aquí, por ejemplo, pues salían unos a marchar y no volvían los mismos, ¿no? Ya no volvían, desaparecidos, asesinatos, torturas, bueno, digamos que un montón de violaciones a los derechos humanos. Y luego decantamos en la época que vamos a conocer como estallido social, que va a ser en abril de 2021, donde vamos en contra de la reforma a la tributaria, pero además en contra de la reforma a la salud, y entonces se da todo el estallido social. Pero entonces en todo este recorrido que empieza a forjarse desde el 19 contra este paquetazo y demás, y que se ve como, entre comillas, fraccionado por la pandemia, pues algo pasa con la escuela y la universidad, y es que durante 2019 tuvimos presencialidad, en 2020 entramos a nuevas dinámicas que no conocíamos ni como docentes ni como estudiantes, como absolutamente nada. Y en esas nuevas dinámicas que está la mediación virtual y la presencialidad, empieza a haber un juego entre esa mediación virtual, todas las consecuencias de la pandemia, la continuidad de la pandemia, todo lo que se agravó, digamos, estructuralmente en nuestro país, en las necesidades sociales, económicas y demás. Y entonces, ¿qué pasaba con la escuela? Y esa es la gran pregunta que hace esto, ¿no? Porque uno dice, todos pasaban en la calle, la gente estaba en la calle, los chicos en la calle, bueno, todo en la calle. ¿Y qué pasó con la escuela? Porque la escuela no paró. La escuela siguió, sea por el medio virtual o sea por el presencial, ¿no? Podemos continuar, quería decirle. Y entonces, bueno, aquí yo les comparto uno de los primeros hallazgos que yo encontré, porque yo lo que quería saber, como les dije desde el principio, fue, pues, ¿qué pasó con la escuela? ¿Qué pasó con la escuela durante las protestas sociales? ¿La protesta entró o no entró? Y entonces lo primero que yo fui encontrando es que durante las protestas sociales desde 2019 hasta 2021, el grueso de la población de la protesta, y tal vez ustedes me ayuden a confirmar esto, pues eran los jóvenes. Y eran jóvenes que uno decía, pues los universitarios, como eventualmente serían las marchas estudiantiles y demás, pero resulta que aquí también estaban nuestros chicos de básica, ¿sí? Entonces, durante la investigación he logrado identificar que chicos que estaban en séptimo, octavo en ese momento estaban afuera.
hacían parte de los chicos que estaban marchando. Incluso a Dylan lo matan y él estaba por graduarse de 11, era un chico de básica, ¿no? De media, perdón. ¿Qué pasó con la pandemia? Los estudiantes en la pandemia tenían un proceso de mediación virtual y entonces los chicos decían como en las calles ocurría la protesta y en la casa aparentemente continuaban las clases, no pasaba nada. Y entonces ahí yo les quiero contar una anécdota y es que mi motivación más grande para estudiar este tema de cómo entra uno a la escuela y demás es que yo era profe en ese momento de un colegio privado aquí en Bogotá, un colegio de élite, y como profe de sociales yo era la jefe de departamento y le digo a mis jefes, venga, hay que hablar de esto es necesario, porque es darle contexto a los chicos. Al inicio dijeron sí, y cuando ya estaba listo todo el material que habíamos creado, los recursos pedagógicos que habíamos creado con mi equipo de profes, cuando ya estaba todo listo dijeron no vamos a hablar de eso porque no vamos a generar ningún adoctrinamiento, no queremos tener problemas con los papás, muchos de los papás eran militares o con cargos públicos, bueno, etcétera. Y eso a mí me chocó inmediato. Yo vivo muy cerca a uno de los puntos de concentración álgidos aquí en Bogotá, que se conoce como Uzmekistán, es la localidad de Uzme aquí en Bogotá. Y entonces yo me acuerdo mucho de que yo estaba en clase, porque yo, pues el colegio privado tenía como horario más o menos clase de 7 a 2 de la tarde. Y aquí los chicos empezaban a reunirse sobre mediodía y ahí empezaba todo el proceso y el SMAT llegaba, entonces yo tenía que dar clase mientras escuchaba cómo estallaban las aturdidoras aquí a unas calles. Y a mí eso me impactó muchísimo. Yo decía, yo no puedo creer que yo tenga que estar aquí en clase como si nada pasara afuera y estoy escuchando todo lo que pasa afuera. Y entonces, ¿cuál es mi rol docente? Y ahí yo dije, yo no pertenezco más a este espacio, lo que vine a hacer acá lo hice, y ahí empieza un proceso en el que empiezo a cambiar como del lugar de trabajo hasta que llego pues a la educación pública. ¿Qué pasaba con los estudiantes afuera? ¿Qué exigían? Pues las garantías para poder trabajar, porque los chicos no tienen condiciones laborales garantizadas, las garantías para poder estudiar, porque si bien aquí en Colombia existe la educación pública, digamos, básica y media, no hay las garantías de la continuidad en la universidad, incluso con la gratuidad y demás no hay los cupos necesarios. Y tampoco hay una calidad educativa que les pueda servir a los chicos, ni siquiera en los niveles básicos. La necesidad de vivir plenamente, de poder desarrollar sus proyectos de vida con plenitud, sea cual sea, pero que los puedan desarrollar con plenitud y sin necesidad de tener el estigma y la criminalización, ¿no? El estigma no solo del vándalo porque está marchando o del vago porque salió a marchar, ¿sí? Sino también el del pobre que no hace nada, el que es pobre porque quiere y como es pobre roba y etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas como estigmas, prejuicios y demás que van cayendo sobre los chicos. ¿Qué pasaba en la protesta? Pues los chicos nos van a mostrar una política de la cultura juvenil, una política basada en gestos, en símbolos, en signos, en metáforas, la fiesta, el baile, la expresión artística, como lo mostraban en el documental, los murales, bueno, y toda esta apropiación del espacio público desde el arte. Y finalmente, uno de los hallazgos que hemos identificado dentro de este proceso de análisis, y es que si en efecto la protesta entra a la escuela, lo hace por un actor y es por los estudiantes. No entra por los profes. Los profes no llevan la protesta a ser, digamos que analizada, enseñada y demás a la escuela, sino que lo hacen los chicos. Y lo hacen los chicos diciéndole a sus maestros y a sus directivas, hay que hablar de esto. Y entonces los chicos en sus cámaras, por ejemplo, cuando estábamos en mediación virtual, dejan de prender la cámara y su símbolo era la bandera al revés. Y uno que decía, SOS nos están matando, incluso la frase de aquí en clase, afuera los están matando, cosas así. Y son los chicos los que empiezan a mostrar eso en mediaciones virtuales o en los colegios donde había esa alternancia con presencialidad y empiezan a decir, hablemos de esto.
desde lo simbólico y desde su misma acción de, profe, ¿por qué seguimos en las clases y no hablamos de esto? Son los chicos los que llevan la protesta a la escuela para hablar de la protesta, para entenderla, para analizarla. Entonces, ellos son los actores fundamentales de que la protesta haya entrado a la escuela. Yo quiero contar aquí otra anécdota y es que cuando yo fui a recoger, digamos, los testimonios y mis instrumentos con los profes aquí en Bogotá, en Cali, en Medellín, a mí me quedó una sensación y una pregunta de qué pasó con los profes. Y lo sentía porque en sus discursos había esta sensación del miedo que nos acaban de compartir los compañeros. También hubo muchos profes que dijeron, yo decidí no participar, no me interesaba participar por seguridad, porque no estoy de acuerdo, porque me dañaban la casa, porque, bueno, digamos que había muchas explicaciones a eso. Y en ese momento en el que yo recogía la información, yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los profes? Y entonces yo empecé a entrar como en una crítica frente al sujeto maestro y a decir, es que primero entra la protesta a la escuela porque los chicos deciden llevar el tema a la escuela, pero además porque el profe ha dejado un poco de ser el sujeto político que movilice también el aprendizaje y que lo construya con sus chicos. Entonces es una crítica dura al decirle al profe, ¿y qué pasó con usted? ¿Qué pasó con usted? ¿Dónde estaba? ¿Estaba en la calle? ¿Estaba en la escuela? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó en el marco de la protesta? Sin embargo, cuando uno hace este ejercicio de investigación, pues le toca apartarse del sentir. Entonces, cuando uno recoge la información, igual una de las recomendaciones es, usted ya la recogió, dése un tiempo de descanso para que pueda olvidar las sensaciones y demás cosas que le produjo recoger la información y luego pueda sentarse con gafas de investigador y observador a leer lo que encontró. Y entonces hoy les quiero compartir lo que encontré en términos de actitudes y disposiciones de los maestros frente a la protesta. Aún no como acciones, aún no como prácticas, pero sí les puedo contar esta partecita de actitudes y disposiciones. Entonces, dentro de lo que encontré de los profes en el marco de las protestas sociales, de los profes que de alguna forma u otra participaron, entonces lo primero es un sentir. Y es estas, digamos que, actitudes hacia lo afectivo. Entonces, una de las primeras cosas que los profes sentimos durante la protesta social fue la ira, la impotencia, la indignación, pero no solo frente a lo que ya sabemos que estaba sucediendo, sino lo que empezó a suceder, ¿sí? Ver a los chicos y a las chicas en esas situaciones de riesgo, ¿sí? De peligro, pero además lo que ustedes mismos relataban, no solo fue riesgo y peligro, fue tortura, fue asesinato y demás. El miedo al riesgo, el riesgo que se corría, la tristeza por la confrontación, por la represión, ¿sí? Y esto lo van a expresar los maestros. Esto estaba pasando en el marco de las protestas. ¿Qué pasaba también? Los maestros tenían como todo este contenido de saber. Y entonces los maestros fueron los que empezaron a darse cuenta de que este asunto de las protestas del estallido no era un asunto esporádico, sino que venía condensándose en unas condiciones estructurales profundamente desiguales, que esto que nos sucedió entre 2019 y 2021 ya venía decantándose de tiempo atrás. Van a ser los maestros los que también enseñan que el derecho a la protesta es legítimo, pero además que reconocen que son los jóvenes el motor del cambio, no como eso de ustedes son el futuro, sino que ellos están movilizando el cambio, eran los chicos los que se movían. Si bien los maestros van a moverse a través de los sindicatos, que es una de las fuentes que ayudó a mover a los maestros, la convocatoria de los sindicatos, son los jóvenes los que empiezan como a generar esa fuerza y ese peso y asumir también el ser primera, segunda, tercera, cuarta línea, las labores que tenían que asumir. Y son los profes los que buscan otros medios para apoyar, digamos que esa protesta social. ¿Qué aprendizajes? Entonces uno aquí dice, los aprendizajes que tuvieron los estudiantes de sus maestros, no. Creo que la protesta social, como le decía la profe Flor, y los que la vivimos de la forma en que la hayamos vivido, sea en casa, sea digamos que en los puntos de encuentro, en las movilizaciones, creo que cuando usted es sujeto maestro como sujeto político, sabe que aprendió de la protesta social.
y aprendió, por ejemplo, que los procesos artísticos y culturales en definitiva se convirtieron en la base de expresión. Aunque ya lo sabíamos, decíamos el arte es expresión y demás, pero esta era otra forma en la protesta, ¿no? ¿Qué aprendimos también? A volvernos a encontrar con el otro. La pandemia nos distanció, la vida nos distanció, no tenemos tiempo. En particular los sujetos maestros somos como en ese despliegue de no compartir con el otro, como que me quedo en mi aula con mis estudiantes, pero y el otro queda ahí, rezagado. La protesta nos volvió a encontrar con el otro, nos hizo compartir en las ollas comunitarias, no solo con el preparar, sino con el llevar insumos, con el disfrutar de sentarse a compartir con el otro un alimento, lo mismo el canelazo, el frío y demás. Y esto nos fue retomando la necesidad de cumplir con los acuerdos de paz, de volver a tratar de ser una, bueno, no volver, de tratar de ser una sociedad en paz, pero a partir de eso, del encuentro y la construcción con el otro. ¿Y qué desafíos nos deja? Nos deja un desafío de apostarle a unos encuentros pedagógicos, a apostarnos pedagógicamente a desafiar la coyuntura. Definitivamente el desafío más grande tal vez sean estas nuevas apuestas pedagógicas que asumamos como maestros, ¿sí? Hoy todavía encontramos maestros, como lo decía el profe Luis, que no les interesa, que incluso hablan muy mal de los chicos, hablan muy mal de la protesta, hablan muy mal de sus compañeros, hablan mal de la educación pública, no hacen bien su trabajo. Y cuando uno es maestro, sea maestro del sector público o privado, sea maestro sindicalizado o no, cuando uno es un sujeto crítico, un sujeto político, sabe que sus compañeros están haciendo bien la cosa o que no la están haciendo bien, ¿sí? Por más autonomía de cátedra, por más que uno no interrumpa las acciones de los otros, uno sabe que hay maestros que quedan en deuda con los chicos, que quedan en deuda con el erario público y demás. Y entonces, eso, digamos que uno de los desafíos que yo siento que deja la protesta social para nosotros los maestros son construir nuevas apuestas pedagógicas que respondan a la coyuntura. En este momento estamos en una coyuntura muy dura, un gobierno que ganamos quienes creemos en esta posibilidad del cambio y la construcción de como de la paz grande, pero es muy dura, es que todo el mundo ataca, no se avanza, administrativamente hay unas complejidades que uno no puede desconocer, y cómo mi apuesta pedagógica va hacia esa coyuntura y a lo que nos espera después de este gobierno, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esa apuesta pedagógica? Hoy tenemos maestros todavía que ni siquiera saben de qué se trata el informe de la Comisión de la Verdad, ni siquiera lo han abordado. O sea, son desafíos increíbles. Y la tarea, a mí me llama la atención esta pregunta, ¿qué es cumplir como maestros? ¿Qué es cumplir como maestros? Ir de un horario 6 a 12 para cumplir un oficio, finalmente sí, somos trabajadores, pero ¿qué es cumplir como maestro? ¿Yo qué hago como maestro? No soy el héroe, no soy el salvador de esta sociedad, soy un trabajador, pero mi trabajo, ¿qué es? ¿Qué debo cumplir como maestro? Si quieres ir, sigamos, Irley. Y entonces a partir de esto, pues asuntos pendientes, la educación se enmarcó en un momento coyuntural que le recordó una deuda ética y política que sigue ahondando frente a la formación en ciudadanía, la educación en derechos humanos, la contribución de la construcción de ciudadanías críticas que defiendan y promuevan los derechos, que edifiquen paz, ¿sí? La escuela se quedó en deuda, ¿sí? Quedó en deuda y yo creo que podemos decirlo, la escuela, si somos maestros críticos, sabemos que el lugar donde hubiéramos estado en ese momento ejerciendo y si seguimos en esos lugares, pues sabemos que sí hay una deuda grande y una deuda muy grande. No le pudimos responder a la protesta. ¿Sí? Los chicos se formaban más afuera que adentro. ¿Sí? Muchos chicos se fueron y no los volvimos a saber de ellos. La escuela está en deuda. Somos un asunto pendiente, una escuela que parece que se estuviera quedando como en esos albores de la modernidad y que no está respondiendo a las necesidades de la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Sigamos. Dentro de esos asuntos pendientes, pues reconocer que tenemos una generación en movimiento, los chicos son nuestra generación en movimiento, que son sujetos de derechos, que yo como maestro se los puedo vulnerar incluso,
y hay muchas estructuras de poder que los vulneran, pero es una generación en movimiento que tiene unas necesidades específicas y a las que hay que aportarle, construir y formar y transformar a partir de lo que yo creo que es mi apuesta, pues la educación en derechos humanos para la ciudadanía. Y la siguiente, que creo que ya con eso termino, ¿sí? Pues es evidentemente haberles compartido este espacio, un poco contarles que muchos profes dentro de la investigación manifestaban el miedo a hacer apuestas pedagógicas diferentes, a asumir retos en su escuela, por algo que era un poco el video que les quería compartir, y es el estigma que hay al profesor, ¿no? Las mistificaciones, pues, hacia el profesor, frente al profesor que adoctrina, frente al profesor que enseña es a gritar, que enseña es a ir a las protestas y que no está formando para el país que esperan algunos que formemos, ¿no? Y un poco mostrar también esta otra cara de los profes que sí están trabajando, tanto en aula como en calle, que están sintiendo lo que le pasa al país, a sus chicos, pero no que por ese sentir dejan de trabajar y como que solo verlos a ellos como sujetos de cuidado, sino que además son sujetos que necesitan aprender para que ellos tengan las herramientas necesarias para ser ciudadanos, participar de la sociedad y transformar. El primero es que creo que pasa por entender la postura de algunos profes frente a su decisión de dejar de ser sujeto político en la escuela, ¿no? Un poco la explicación dada a partir de este video que evidentemente le pasa a Mauricio Archila, pero ha pasado muchas veces, sobre todo por incidencia también del discurso de Álvaro Uribe contra los docentes, pues la incidencia de actores paramilitares y otros actores, digamos que también han amenazado la práctica docente, más los riesgos en los colegios en contexto como de bandas criminales, de pandillas y etcétera. Digamos que eso un poco ha justificado la opción del docente de dejar de ser un sujeto político activo en la escuela y de pensarse de otra forma la escuela y su labor, ¿no? Entonces, digamos que era un poco para también tener en cuenta ese contexto, y ahí es donde entra la cuestión de usted ética y políticamente qué decide y hasta dónde va su apuesta, porque ser maestro es una apuesta política definitivamente. Entonces, ¿hasta dónde va su apuesta? ¿No? Y pues hay que entrar en esos contextos. Entonces, digamos que cerraría con eso, esa parte. Y la parte 2, frente a la acción del sindicato, alguna vez conversando con Sirley, yo le decía, yo soy muy crítica a la acción del sindicato, porque yo siento que el profe que entra al sindicato no hace nada, ¿sí? Deja de trabajar además, y me refiero como a las esferas administrativas del sindicato, que muchos se postergan como en esos cargos y ni siquiera vuelven al aula, entonces ya a uno le toca decirle como, oye, a tu teoría le falta aula y le falta realidad de la escuela. Y creo que esa es la observación con la que arrancaba. Me deja muy contenta escuchar cómo estos procesos de formación y estas apuestas pedagógicas que ustedes hacen desde este sindicato, porque entonces quiere decir que sí se puede hacer cosas, ¿no? Sí se pueden hacer cosas diferentes y apostarle a una forma de pensarse el sindicato, pues, de forma diferente. Una invitación a no romantizar del todo la protesta social, si bien la protesta significó un cambio, un antes y un después, sobre todo este estallido, para quienes la vivimos como ciudadanos, como maestros, como estudiantes. También hubo cosas que no se hicieron bien y hay que reconocerlos y hay que trabajar sobre eso. Y si bien hay formas de reivindicar a los estudiantes, reivindicar a los profes que hicieron parte de una forma u otra, pues también hay que aceptar que hubo personas y de nuestro gremio que no lo quisieron hacer, ¿sí? Si bien hubo estructuras en las que uno decía, mire, el profe está allá, el profe va, el profe vuelve, hubo otros que definitivamente no lo quisieron hacer, y yo creo que eso también pasa por aceptar como la diferencia en la concepción y en el actuar de los sujetos que estamos en la escuela. Y a esa invitación, pues, animar a la acción pedagógica que cada uno como que quiera construir frente a lo que hace como sujeto maestro, como sujeto ciudadano,
el hijo, el papá, bueno, en fin, como esta sociedad y estas apuestas que hacemos por lo que muchos decían los profes, y es que los jóvenes están cambiando el mundo, no será futuro, sino que están. Y ahí la apuesta debe ser, pues, yo como maestro, como sujeto ciudadano, cómo entro ahí, qué quiero hacer y cómo quiero aportar o qué voy a hacer, ¿no? Creo que con eso cierro. Si no, entonces estoy pensando en dos cosas, Karen. Estoy pensando en que somos maestras y maestros, ¿cierto? Tenemos una posición importante dentro de la sociedad. Lo venimos diciendo hace rato, hacedores de cultura, lectores de contexto, pero además tenemos una doble condición y es que somos maestros sindicalizados y nos sindicalizamos simplemente por el bienestar que se pueda brindar al maestro de tipo de sus derechos reivindicativos, sus derechos laborales. Hay que decir que hoy asistimos a una profunda crisis ideológica de clase. Eso es cierto. Y tendríamos nosotros como sindicatos estar en las condiciones de poder comprender qué es lo que se decide en los grandes centros de poder mundial, ¿cierto? Que van condicionando el mundo del trabajo y condicionan la educación como servicio. Califica ahí. Esto de que la educación es de calidad, que la educación es inclusiva, que la educación es equidad, todo eso va amarrado a una serie de ¿qué? De reformas, de paquetes, de decretos, que si no hilamos delgadito, no podemos identificar que obedecen también a unas razones de mercado. ¿Por qué digo esto, compañeras y compañeros? Porque tú lo que nos has dicho hoy nos pone de manifiesto en una gran pregunta. ¿Para qué nos educamos hoy? ¿Para qué nos educamos hoy nosotros los maestros? A mí me encanta eso que decía Luis Alberto ahora rato, de que él es formador de maestros, de próximos maestros. ¿Por qué? Porque eso nos permite pensar en el papel de esa formación. Y ese maestro que va a llegar al aula, ¿qué? ¿Cuáles son esos presupuestos que trae? ¿Con qué se identifica? Porque si no, la cosa no se nos complica. Porque es que nosotros hoy seguimos teniendo una pelea del capital contra el trabajo y tendríamos que preguntar de qué manera este sindicato se convierte en una alternativa para esas prácticas de cooptación neoliberal, que es un poco lo que nos estás diciendo. Es decir, pensémonos. Yo lo tengo por aquí apuntado porque me gusta estar como pendiente de lo que pasa en el Palabreando y es, ¿qué es cumplir como maestros? ¿Cómo mi apuesta pedagógica ve esa coyuntura? Cuando a mí el maestro me dice que no se siente capaz de hablar de esto en el aula, yo digo, este maestro no ha mirado la realidad nacional de su país. Cuando a mí un maestro, un compañero de clase en el doctorado dice que son las casas de pique, yo me pregunto qué ha pasado con la educación y qué ha pasado también con ese sujeto en su proceso de, porque parece que estamos de espaldas a la realidad de nuestro país. La charla tuya es genial, tu apuesta, tu ponencia es genial porque nos pone también sobre la idea de ese proceso ético sindical y ese proceso ético pedagógico. Sostengo desde la Secretaría de esta formación que la práctica pedagógica debe conversar con la práctica sindical, van de la mano, construyen ese sujeto político, porque lo político son esas relaciones, esas prácticas de relaciones de unos con otros, donde esto que es cotidiano, que pareciera que no, es político, compañeras y compañeros. Y el estallido social nos puso de frente con esa realidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Una manera de sacarle la espalda, es decir, yo de eso no voy a hablar, pero es tal vez porque no tengo los elementos. Es tal vez que no me recojo, pero ¿cómo no me recojo y estoy de espaldas a un país, a una ciudad que está aguantando hambre? Hambre físicamente. Ah, claro, lo cooptaron también organizaciones criminales, pero es que, ¿acaso es novedad que seamos un narcoestado? ¿O es que no lo estamos viendo hoy con el gobierno del cambio, que no puede ser del cambio cuando las estructuras no cambian? Es decir, aquí hay una tradición de, y los maestros deberíamos leer eso. Pueda que nos dé susto porque también es la vida, son las familias, son muchas cosas, pero deberíamos tener unas herramientas mínimas, unas herramientas para pensar,
unas herramientas para decir cómo este sindicato o cómo como maestra yo leo la realidad de mi país y cómo le salgo al paso también a los medios de comunicación hegemónicos. Y para eso también es una pregunta de todos. ¿Por qué nos volvimos a Cieva? ¿Cuál es la agenda que estamos construyendo? Esta agenda que está construyendo es una agenda que puede, digamos, tener en cuenta la sociedad que tenemos. Es decir, ¿será que la forma organizativa del sindicato da cuenta de la sociedad que tenemos? Podremos hacerle lecturas, podemos proponer algo frente a los problemas sociales de nuestro país. Lo dejo ahí porque me parece que es importante como que el palabreando nos tiene que ir cuestionando y nos tiene que ir invitando también en rutas y en líneas de. Lo que es claro es que en el aula nosotros tenemos la posibilidad de generar ese pensamiento crítico y de tener otra lectura y otra mirada de la sociedad. Muchas Quería gracias. decirte una cosita chiquita que Dale, me dale. parece esencial, y es dejar, es decir, es entender al sujeto maestro como un sujeto trabajador, ¿sí? Yo siento que hay un error en el sindicato y un error en el gremio, y es creer al maestro el superhéroe de la nación, ¿no? Al maestro por allá glorificado en lo más alto porque él es el salvador. Si los maestros siguen creyendo que son los salvadores y son los héroes, van a seguir despolitizando y dejando de reconocer a sus estudiantes como sujetos, ¿no? Porque si finalmente tú te crees el salvador, tú crees que por el solo hecho de que esos niños estén en la educación, ya les estás haciendo un favor. Y no, eso no es. Entonces yo creo que uno de los llamados muy grandes que trato de hacer es que el profe diga, mire, yo soy un trabajador, sí, soy un trabajador de la educación con unos fines éticos y políticos, unas apuestas determinadas, pero si usted no se asume como trabajador, pues no vamos a hacer esta tarea bien. Uno, eso, y dos, el asunto, y por eso me llamó mucho la atención la intervención de Enrique cuando empezó, y es decir, somos pobres. No hay nada peor que decirle a un profesor que es pobre, porque el profe tiene en su imaginario, no sé cómo, que tiene un nivel de riqueza que nadie tiene además, o sea, en un país como el de nosotros que ni el 5% de la población lo tiene. Entonces, yo creo que cuando uno empieza a reconocerse, y esta invitación de pronto para un palabreando, Sirley, en un futuro que tengan, ya no solo hablar del concepto de la concepción de clase, sino del campo, de lo que Bourdieu nos va a empezar a invitar a decir, es que usted pasa por campos, y en esos campos usted empieza a edificarse como un sujeto determinado, y es la competencia en los campos. No solo la competencia pues, de la clase, del concepto de la lucha de clases y de la conciencia de clases, sino de ser consciente del campo y de los campos que usted va o digamos que va a ocupar, y a partir de los campos que va a competir. Si yo entiendo esa lógica del campo y de cómo compito en el campo, me siento maestro y sé cómo puedo trabajar la educación y sé cómo peleo la educación también como un derecho, y qué es lo que brinda, ¿no? Entonces yo creo que esa invitación también a pensarse más allá del discurso de la clase y sin también como en el campo, ¿no?